o para hacer alguna acotación. Hemos visto el santuario en el Antiguo Testamento, esta semana particularmente en los libros sapienciales, y después en los libros proféticos del Antiguo Testamento, los profetas mayores, y hoy vamos a comenzar Daniel, que es el que más habla del santuario. Voy a proyectar aquí el PowerPoint que tenemos, para que ustedes lo puedan contemplar. Lo ven, ¿verdad? Si me suben un dedito, yo ya sé que lo vieron. ¿Lo pueden ver? Sí. Ya, ya. Entonces aquí tenemos el santuario en Daniel 7. La verdad es que el santuario en Daniel comienza en el capítulo 1, porque cuando el rey Nabucodonosor invadió la ciudad santa, Jerusalén, él también profanó el santuario y llevó parte de los utensilios del templo, lo llevó al templo de su dios en Babilonia. El dios principal de Babilonia y el dios patrono de Nabucodonosor era Marduk, y el templo de él se llamaba Esagila. Y allí en el templo llamado Esagila, él puso los vasos de oro del templo de Jehová. Por lo tanto, el libro de Daniel comienza con la mención del templo, y de hecho la historia de Babilonia comienza así y también termina así, porque la historia de Babilonia termina cuando el rey Belsasar profana los vasos del templo para adorar a sus dioses, y esa misma noche termina la historia de Babilonia y comienza el segundo imperio mundial, que es Medo-Persia. Por lo tanto, el levantamiento y la caída de los imperios tuvo relación también con el templo de Jehová. Ahora, estos capítulos, los capítulos proféticos, en los cuales Daniel tiene visiones, revelaciones de parte de Dios, están íntimamente relacionados con el templo también. Yo quiero mostrar la centralidad de Daniel 7 dentro de la profecía. Y vamos a comenzar con la estructura literaria del libro, ¿sí? De todo el libro de Daniel. Cuando nosotros estructuramos Daniel o tratamos de dividirlo en partes, la verdad es que es fácil dividirlo en capítulos, el libro de Daniel, porque casi cada capítulo lo comienza mencionando al rey de turno, el año en que recibió esa revelación o el año en que ocurrió tal historia, y se presenta generalmente. Entonces todos esos detalles introductorios nos ayudan a saber cuándo comienza un capítulo. Y también hay otros detalles que nos permiten saber cuándo está terminando un capítulo. Cuando termina una historia, cuando termina una visión, o cuando termina con una alabanza, un reconocimiento al Dios de Israel, son, digamos, formas comunes en Daniel para terminar un capítulo. La Biblia nuestra tiene 12 capítulos en Daniel, pero la verdad es que los últimos 3 capítulos, 10, 11 y 12, son una sola revelación. Entonces, en realidad, Daniel tendría que tener 10 capítulos, solo que el 10º sería demasiado largo, por eso es que lo dividieron en 3. Bueno, ahora en cuanto a las divisiones principales, Daniel se puede dividir en 2 mitades. Miren, desde el punto de vista de los géneros literarios, hay 2 géneros literarios que predominan. Uno son las historias de la corte, y las otras son las revelaciones propias que recibió Daniel. Yo los coloqué en colores distintos para que podamos distinguirlos. Los 6 primeros capítulos, hay un micrófono encendido por allí, los 6 primeros capítulos son historias de los jóvenes hebreos, anécdotas que ocurren cuando ellos están sirviendo a la corte de los reyes, tanto del imperio babilónico como del imperio medo-persa. En toda esta historia hay elementos en comunes. Por ejemplo, los jóvenes son probados. En algunos de ellos su vida está en juego, pero finalmente Dios se manifiesta y los libera, y finalmente los reyes terminan reconociendo la grandeza del Dios de Israel. Y en el caso del capítulo 4, Nabucodonosor termina cantando un himno de alabanza al Dios de Israel y reconociéndolo como su Dios personal. Así que estos capítulos tienen elementos en común, y como digo, los protagonistas allí son los jóvenes hebreos. Las historias ocurren dentro de la corte de Babilonia,
pero tiene diferencias con los restantes capítulos, los últimos 6 capítulos, que en realidad son revelaciones recibidas por Daniel. Del capítulo 7 al capítulo 12, estas 4 últimas revelaciones, tenemos la visión de las 4 bestias y el cuerno pequeño, si ustedes recuerdan, en el 7. Tenemos la visión del carnero y el macho cabrío en el 8, con los 2300 días. Tenemos la revelación de las 70 semanas en el capítulo 9, y en los capítulos 10 al 12 tenemos la lucha entre los reyes del norte y del sur con la victoria de Miguel. Esas son las visiones de Daniel, o revelaciones que él recibió. Entonces, si nosotros dividiéramos el libro en historias y en visiones, podríamos hacer este corte acá, los 6 primeros capítulos de los 6 últimos. Pero Daniel nos escribió en 2 lenguas. Entonces también podemos dividir el libro en relación a los idiomas que fue escrito originalmente. Y tenemos lo siguiente, que Daniel usó el hebreo, pero también usó el arameo. Y la misma división, los 6 primeros capítulos que son las historias, y los 6 últimos capítulos que son las visiones proféticas, tenemos que el capítulo 1, Daniel lo escribió, yo lo puse de verde, porque de verde escribí la palabra hebreo. Pero los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 los escribí con letras azules, porque con azul escribí la palabra arameo. Y luego otra vez los capítulos 7 al 12, perdón, 8 al 12, están nuevamente en hebreo. Entonces Daniel mezcló 2 idiomas. El hebreo, que es el idioma del pueblo judío, y el arameo, que es el idioma oficial de Babilonia. Aunque la etnia de Nabucodonosor hablaban el acadio, era parte del imperio acádico, que es, digamos, remoto, existió un par de milenios antes de Nabucodonosor como imperio, era el imperio dominante, la etnia que dominaba Babilonia, pero el arameo fue el idioma que adoptó Babilonia para las relaciones internacionales, tanto diplomáticas como comerciales. Los documentos oficiales se publicaban en arameo, las cartas a otros países también eran en arameo, y las 2 lenguas obligatorias en el colegio era el acádico, la lengua original nacional de ellos, y el arameo, que era la lengua internacional. Por lo tanto, lo que Daniel escribe en hebreo es un mensaje particular para los hebreos, para el pueblo de Dios, que son los únicos que comprenden esta lengua. Le escriben su propio idioma. Pero los capítulos que escribió en arameo están escritos en un idioma universal. Por lo tanto, el mensaje también tiene un carácter más universal y estaría dirigido a todas las naciones. Ahora, esta división que era tan simple en la diapositiva anterior, historias de un color y visiones de Daniel de otro color, aquí se nos complica, porque la primera historia que tenemos está en hebreo, mientras todas las demás están en arameo. Y por otro lado, la primera visión que tiene Daniel está en arameo, pero todas las demás están en hebreo. En otras palabras, la introducción a las historias está en un idioma distinto, y la introducción a las visiones está en un idioma distinto. Es como paradójico, ¿verdad? Podemos nosotros ver esto mismo, podemos verlo en este cuadrito, fíjense ustedes. En este cuadrito nosotros podemos ver los distintos capítulos del libro. Yo hice todas estas cosas porque la idea es que lo podamos entender bien, pero si a lo mejor tanto detalle los va a complicar más, en algún momento ustedes me dicen y tratamos de explicarlo de otra forma. Pero cada cuadrito, con cada número, representa un capítulo del libro de Daniel. El 1 y la segunda mitad del capítulo 12 son respectivamente la introducción a todo el libro y la conclusión a todo el libro. Entonces, fíjense ustedes que estos capítulos, que son introducción y conclusión, están encerrando todos estos capítulos, del 2 al 12, la primera parte. Entonces, yo coloqué en color rojo los capítulos que están en arameo, en negro lo que está en hebreo, ¿verdad?
Todos estos capítulos están en hebreo y el primero también, pero todos estos están en arameo. Pero por otro lado, los capítulos que son historias de la corte llegan al 6, porque el 7 es la primera de las visiones de Daniel, por lo tanto pertenece a la segunda mitad. Pero en cuanto al idioma, el capítulo 7 pertenece a la primera mitad. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una introducción general y los capítulos, ¿verdad?, donde Daniel nos cuenta todo lo que tiene que contarnos. La primera parte está en arameo, que podríamos dividir aquí el libro, y la segunda parte en hebreo, pero por otro lado, desde el punto de vista de contenido, hasta el capítulo 6 tenemos historias, y del 7 en adelante ahora son revelaciones de Daniel. Así que podemos decir que el capítulo 7 pertenece a la sección aramea, pero también pertenece a la sección hebrea, no por el idioma, sino por el contenido. ¿Sí? Además de esto, las visiones de Daniel están escritas predominantemente en primera persona. El capítulo 7, por ejemplo, comienza diciendo: en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza, y dice, y yo, después habla en primera persona, yo miraba la visión de la noche y vi tal cosa. Es lo mismo el capítulo 8 en adelante, pero los capítulos del 1 al 6, él aparece siempre en tercera persona. Alguien narra, o él mismo narra en tercera persona las anécdotas que le ocurren. Por lo tanto, el capítulo 7 sería como una bisagra que está uniendo las dos mitades del libro de Daniel. ¿Mm? Bueno, el 7, como un número climático, como el número más importante, viene desde la misma creación, cuando Dios creó todas las cosas en 7 días. El séptimo fue el día que Dios bendijo y santificó. Y aquí tenemos la séptima revelación de Daniel. Bueno, esta estructura está más detallada. El capítulo 1 introductorio no lo escribimos, y la segunda mitad del 12, que es la conclusión, tampoco. Tenemos básicamente los capítulos que están entregando mayor contenido. El capítulo 2 lo tengo de rojo, igual que el 7 e igual que el 11 y 12. ¿Qué tienen en común estos capítulos? En el capítulo 2 se habla de los distintos reinos a través de la imagen. ¿Se acuerdan? La imagen de metales. Y después de hablar de los distintos imperios terrenales, llegamos a los pies que son parte de barro y de hierro, el reino dividido. Y finalmente tenemos el reino de la roca, que formará un reino que durará por los siglos de los siglos, que se refiere a la segunda venida de Cristo. En el capítulo 7 también tenemos la historia de los reinos, pero contada de antemano como profecía. Ahora ya no representado por metales, sino representado por bestias. 4 grandes bestias que van surgiendo, representan los imperios. En los 10 cuernos de la cuarta bestia tenemos el reino dividido otra vez. Y finalmente, cuando el Hijo del Hombre recibe el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, otra vez tenemos el reino mesiánico que durará para siempre. En los capítulos 11 y 12 tenemos una revelación audible, oral, en la cual se le cuenta a Daniel la historia de todos los reyes que vendrán, y se le habla también de un reino dividido, y después de eso se habla de que finalmente triunfará Miguel. Y Miguel establecerá un reino eterno, y los que sirven a Miguel, los escogidos, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, tanto el capítulo 2, la piedra, el capítulo 7, el Hijo del Hombre, y los capítulos 11 y 12, Miguel, están estableciendo un reino eterno, que es el reino del Mesías. Por eso lo tengo en color rojo, los 3, porque tienen un mensaje en común: la historia de los reinos, que termina con el reino eterno de Cristo. Ahora, los capítulos 3 y 6 los tengo en otro color, porque el capítulo 3 está hablando de los jóvenes hebreos que tienen que enfrentar un decreto de muerte. Este decreto de muerte, que manda a adorar una imagen, ¿verdad?, es una prueba de ellos, pero ellos deciden ser fieles a Dios, son condenados a muerte,
lanzados al horno de fuego, pero hay un cuarto varón que los libra y finalmente ellos salen ilesos. El capítulo 6 también hay un decreto de muerte, en el cual todos deben venerar al rey Darío. Daniel se niega y él prefiere orar al Dios del cielo. Se le dicta la sentencia de muerte, él es lanzado al foso de los leones, pero también aparece un ángel que cierra la boca de los leones y libra a Daniel de la muerte. Por lo tanto, todos los capítulos tienen algo en común. El remanente fiel de los hebreos, sean los 3 jóvenes o Daniel, enfrentan un decreto de muerte, un decreto que tiene que ver con falsa adoración. Ellos deciden ser fiel. Ellos son condenados a la muerte. Los jóvenes son lanzados al horno de fuego, Daniel es lanzado al foso de los leones. En ambos aparece un ser celestial, ambos son salvados y finalmente son encumbrados por el rey a una posición más alta. Entonces fíjense ustedes que aquí la temática no es el reino. El Mesías no se muestra como un rey, a diferencia del 2, del 7 y del 11-12. Aquí el Mesías se muestra como un intercesor celestial que viene a la tierra, desciende para salvar a los suyos. Ahora, el capítulo 8, que habla del carnero y el macho cabrío, utiliza un lenguaje del santuario desde el principio. Y el Mesías es llamado aquí el príncipe del ejército o el príncipe de los príncipes. Y ese es un título que describe a Cristo como el sumo sacerdote celestial, porque dice que este príncipe realiza un ministerio continuo, que era el trabajo del sumo sacerdote, y dice que en lugar de su santuario, el cuerno pequeño lo echará por tierra. Por lo tanto, este príncipe celestial está intercediendo en el santuario celestial, a diferencia de que acá está intercediendo en la tierra, en el horno y en el foso de los leones. El capítulo 10, Daniel está orando porque hay una situación que le aflige en relación a su pueblo, pero aparece Cristo con su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego, y vestido como sumo sacerdote, como el mediador celestial, y le recuerda a Daniel que él no necesita interceder por el pueblo, porque el pueblo de Dios tiene un intercesor en los cielos, que es Cristo en gloria. Por lo tanto, estos 2 capítulos muestran a Cristo como un intercesor, como el sumo sacerdote celestial, pero también estos 2 capítulos muestran a Cristo como intercesor terrenal, acá, desciende, ¿verdad? Ahora, estos capítulos 4 y 5 son el centro de todos estos capítulos que están en ¿qué idioma? En arameo, ¿sí? Los capítulos 2 al 7 están en arameo, y el centro son los capítulos 4 y 5, donde Dios humilla al rey de Babilonia. Ambos se enaltecen. El Nabucodonosor en el capítulo 4 dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi brazo para la gloria de mi nombre? Y en ese momento, ¿verdad?, viene un juicio contra él, pero se arrepiente y finalmente restaurado. Es una humillación temporal por 7 años, pero en el capítulo 5 el rey Belsasar no se arrepiente y él fue humillado para siempre. Esa noche muere y el imperio babilónico cayó. Por lo tanto, en estos capítulos centrales se muestra el orgullo, la arrogancia de los reyes babilónicos, pero Dios está por sobre estos reyes y los humilla, ¿verdad? Los doblega. Daniel 1 comienza diciendo que Nabucodonosor ganó al pueblo de Dios, pero finalmente los capítulos en arameo tienen como centro que el que ganará será Dios. Ahora el capítulo 9 también habla de la humillación, pero en este caso del Mesías príncipe, Cristo, que en las 70 semanas se revela que Él será muerto, mas no por sí. Y dice que Él con su muerte hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo esto, ¿verdad?, nos está mostrando que el Mesías, siendo divino, se humilla, pero con el único propósito de salvarnos, en forma voluntaria, tomando nuestro lugar. Entonces se dan cuenta ustedes que
en esta mitad que están los capítulos en arameo, el centro es la derrota de los reyes babilónicos, pero los capítulos que están en hebreo y que incluye el 7, ¿verdad? Tiene como centro la muerte de Cristo en la cruz. O sea, en Daniel, la muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar es el centro de esta sección profética, de las visiones que Daniel recibe. Pero lo interesante es que el capítulo 7 nos damos cuenta que pertenece a las dos mitades. Es necesario para completar esta estructura. Está en arameo como estos capítulos. Es paralelo con el 2. Si este es el comienzo, este es el final. Pero el 7 también pertenece a esta mitad. Es necesario para complementar los capítulos 11 y 12. Es parte de las visiones de Daniel. En este capítulo Daniel es referido en primera persona igual que estos. Por lo tanto, también es parte de esta estructura. Podemos ver que el capítulo 7 pertenece a la primera y a la segunda mitad. ¿Sí? ¿Hasta aquí lo entendemos? A ver si alguien levanta un dedito. ¿Sí? Ya. El silencio es... Perfectamente. Ya, qué bueno. Vamos a avanzar entonces Muy un poquito didáctico, más. muy bien. Ya, qué bueno. Ya, vamos a ver esta estructura acá general. Tenemos ahora todo el libro, capítulo 1, el prólogo, capítulo 12, 4 al 13 sería el epílogo. Luego tenemos los reinos terrenales que concluyen con el reino de la piedra en el capítulo 2. El capítulo 7 también tenemos los reinos terrenales que concluye con el reino del Hijo del Hombre. El capítulo 11, 2 al 12, 3 tenemos los reinos terrenales que terminan con el reino de Miguel. Y así sucesivamente, lo que yo le iba diciendo en las letras A, B, C, nos está mostrando énfasis. Entonces hay dos polos. El centro acá, Cristo como el supremo sacrificio y Cristo como el Rey que viene en su segunda venida. Acá tendríamos la primera venida y en estos capítulos de primero y último tendríamos Cristo en su segunda venida. Y entre la primera y la segunda venida, ¿qué tenemos? Cristo como sumo sacerdote, ¿sí? En el santuario celestial. Entonces, el santuario celestial es indispensable para comprender toda la estructura del libro de Daniel, porque el sacrificio pertenece al santuario. El sumo sacerdote trabaja en el santuario y el rey, que viene con toda su gloria, nos recuerda también a Jehová que reina desde el santuario. Vamos a continuar. Bueno, ahí tenemos Daniel 7 ocupando un lugar central en la estructura. Eso es lo mismo en colores para que ustedes vean cada capítulo, el 2 con el 7 y 11 y 12, después 3, 6, 8 y 10, mostrando a Cristo como intercesor, los capítulos centrales acá, el juicio a los reyes de Babilonia y acá la muerte del Mesías en la cruz. Bueno, ahora, ya que nos dimos cuenta de que el capítulo 7 es central, vamos a ver la estructura literaria, pero de este capítulo solamente. Ya nos olvidamos del resto de Daniel. Nos vamos a centrar en el capítulo 7. El capítulo 7, Daniel lo dividió en 12 partes desde la perspectiva de los géneros literarios, porque él escribió parte en prosa narrativa, en párrafos, y parte en verso, ¿sí? En versos como poesía, e intercaló prosa, verso, prosa, verso, prosa, verso, prosa. En total, si las contamos las secciones como Daniel las dividió, alternando los géneros literarios, tendríamos que el capítulo 7 se divide en ¿cuántas partes? 7. 7 partes, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos buscar cuál sería la sección central de estas 7 secciones del capítulo, descubrimos que es el Hijo del Hombre. Los versículos 13 y 14, el Hijo del Hombre que reina por los siglos de los siglos. Es el centro del centro. Ahora también Daniel 7 lo podemos estructurar desde el punto de vista temático, en cuanto al contenido. Y esto es digamos,
una propuesta personal, tomando algunos elementos de algunos especialistas, pero finalmente, digamos, esta estructura completa digamos, la armé yo hace poquito, que la incorporé a mi libro de Daniel para una próxima edición. Miren, en el prólogo tenemos esta frase en arameo, Resh Milin, que significa principio de las palabras, y en el epílogo tenemos el antónimo de Resh, que es principio, tenemos Sofá, que significa fin, Di, Milta. Milta, Milin, es exactamente la misma palabra, solo que Milin está en plural y Milta está en singular. Entonces, así como en el versículo 1 habla del principio de las palabras, en el 28 habla del fin de la palabra. Y entre el prólogo y el epílogo tenemos dos partes en realidad. Tenemos la visión, que abarca los primeros 14 versículos, y luego la revelación, las explicaciones que da el ángel del versículo 15 al 27. Y se pueden dividir exactamente en 7 partes en forma quiástica, donde el centro también es el Hijo del Hombre, los versículos 13 y 14, sea desde el punto de vista literario, en cuanto a los géneros literarios, o sea desde el punto de vista temático, el Hijo del Hombre es el centro. Entonces, fuimos un paso más y analizamos estos versículos 13 y 14, solo esos versículos. Bueno, y cuando uno analiza estos versículos 13 y 14, ya no todo el libro, ni tampoco todo el capítulo, sino solo esos versículos. Aquí yo lo traduje literalmente del arameo, en el mismo orden como se pronunciaría en arameo. El primer verso está en prosa y todo lo demás está en verso poético. Dice, mirando estaban mis visiones de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, como un hijo de hombre viniendo estaba. En el idioma arameo lo normal es que el verbo está al principio de la oración, después viene el sujeto y después el predicado. Pero aquí en el verso, el verbo toma un lugar distinto y queda en la última posición. Entonces con las nubes del cielo como un hijo de hombre viniendo estaba. Y hasta el anciano de día llegó, y delante de él lo presentaron. Y a él fue dado el dominio, la honra y el reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas a él sirvieron. Su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Si nosotros nos damos cuenta, los 3 primeros versos están describiendo el desplazamiento del Hijo del Hombre en el santuario celestial hacia la presencia del Padre. En los 13 hay un verbo de movimiento. Viniendo estaba, llegó, lo presentaron o lo acercaron. Entonces el Hijo del Hombre con las nubes del cielo estaba viniendo, hasta el anciano de días llegó o alcanzó y lo presentaron delante de él. Ahora en el verso central, la letra D, dice que a él, una vez que llegó ante la presencia del Padre, le fue dado el dominio, la honra y el reino. Y luego los últimos 3 versos están describiendo lo que logra una vez que recibe el reino, o lo que ocurre una vez que recibe el reino. Dice que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. ¿Se dan cuenta entonces cómo acá ocupa un lugar central el momento cuando le fue dado el dominio, la honra y el reino? Por otro lado, yo puse todos los verbos en color rojo, porque ustedes se pueden dar cuenta que en los versos poéticos el verbo queda al final. Acá, ¿verdad? Queda al final. Pero el verso central, la letra D, el verbo es puesto al principio. Y a él fue dado el dominio, la honra y el reino. O sea, este verso lo diferencia, lo distingue de los 3 anteriores y de los 3 posteriores, colocando el verbo al principio. O sea, podríamos decir que el centro de esta estructura de los versículos 13 y 14 es este verso. Y el centro
del capítulo 7 entero es estos 2 versículos. Y el centro de todo el libro de Daniel es el capítulo 7 de Daniel. El 7 es el capítulo central. Dentro de este capítulo tenemos que los versículos 13 y 14 son centrales, y dentro de los 7 versos que aquí están, este verso, a él fue dado el dominio, la honra y el reino, es el centro de toda esta estructura y del libro de Daniel completo. Y esto es interesante, porque aquí se resuelve por fin lo que el hombre perdió en el Edén cuando entró el pecado. El problema que se introdujo a nuestro planeta por culpa de la serpiente, aquí se resuelve. ¿Se dan cuenta ustedes que Dios, cuando creó nuestro mundo, nuestra tierra, y hizo todo bueno en gran manera, Dios le entregó el dominio a Adán? Sin embargo, la serpiente le arrebató el dominio, y el dominio de Satanás sobre este mundo ha traído innumerable sufrimiento sobre la raza humana. Pero la Escritura revela que finalmente acá en Daniel 7, versículos 13 y 14, el dominio fue dado al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, como el segundo Adán, por tanto recuperará el dominio que perdió Adán, y lo recuperará por los siglos de los siglos. Nunca más habrá una serpiente o un ángel caído que nos arrebate ese dominio de nuestro representante, del segundo Adán. Y esto vincula la profecía con la escatología con la protología. La protología es el estudio de los eventos iniciales y la escatología son los eventos finales. Daniel 7 entonces está uniéndose con el Génesis mismo. El reino que el Mesías dará no será el reino de Palestina, que los judíos esperan recobrar. Recuerden ustedes que la situación que apremia a Daniel y a su pueblo, que están cautivos en Babilonia, es poder recuperar la tierra de Palestina, recuperar su reino, el trono de David. Un país chiquito. Pero la verdad es que el Mesías, como se le revela a Daniel en el capítulo 7, logra un dominio cósmico, no solamente de toda la tierra, sino del universo, porque recibe el dominio en presencia de millares y millones de ángeles del cielo. El Hijo del Hombre recibe el dominio de parte del mismo Creador, el anciano de días, que está en el trono del universo. Entonces, todas las expectativas que los judíos podían tener en el siglo I, cuando esperaban al Mesías, o que el Mesías les daría independencia como el reino judío, digamos, sin depender del Imperio Romano, o bien que el Mesías lograría triunfar contra el Imperio Romano e Israel dominaría todo el Imperio Romano, ninguna de esas expectativas en realidad alcanza la promesa, la profecía que está acá, que tiene una dimensión mucho mayor. Lo que el Mesías lograría sería mucho mayor de lo que nosotros podíamos imaginar. Ahora, bueno, yo voy a colocar el texto acá para que lo leyéramos, pero antes de leerlo, vamos a mostrar lo que dice acá un erudito. Eaton, en 1956, dice lo siguiente, refiriéndose a estos versículos. Ahora llegamos al clímax tanto de la visión del capítulo 7 como del libro completo. Todo lo que viene antes guía hasta este pasaje, y todo lo que viene después fluye de él. En contra de las bestias destructivas está el poder y el propósito de Dios, quien, como en el principio, en el final someterá todas las cosas a sí mismo. Entonces este erudito, entre otros, reconocen que este capítulo y los versículos 13 y 14 en particular son el centro del libro de Daniel. Les muestro acá un paralelo entre Génesis 1 y Daniel 7, porque Daniel 7 utiliza el lenguaje de Génesis 1. La palabra Bereshit, una palabra compuesta por la preposición be y después resh, que significa principio,
esa palabra se traduce en Génesis 1:1 como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo le había mostrado en la estructura acá que Daniel 7 comienza también con esa misma frase, Resh, que significa principio de las palabras. Y Génesis 1:1 comienza en el principio creó Dios. Eso no lo agregué en este cuadrito, por eso se los menciono. Una vez que Daniel describe la visión, dice que ve los 4 vientos del cielo que combaten sobre el gran mar. La palabra viento en arameo es igual que en hebreo, es la palabra ruach, y se puede traducir como viento o como espíritu. Y también en Génesis 1:1 tenemos Génesis 1:2, perdón, tenemos la palabra ruach, pero aquí refiriéndose al Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas. Y en la visión de Daniel comienza cuando los vientos ruach combaten sobre las aguas también del mar. En Génesis, la creación de los seres vivos es cuando Dios hace surgir, tanto de las aguas como de la tierra, todos los seres vivientes. Y nosotros vemos que en la visión de Daniel, Daniel ve que están surgiendo de las aguas 4 grandes bestias. La semana de la creación tiene su clímax en el día sexto, cuando Dios creó a Adán, al hombre. Y el clímax de la visión de Daniel 7 es cuando aparece el Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Cuando Dios creó a Adán, Génesis nos dice que Dios le entregó el dominio sobre toda la tierra. Y cuando el Hijo del Hombre comparece ante el anciano de días, el anciano le entrega el dominio por los siglos de los siglos sobre el universo. Entonces se dan cuenta que Daniel 7 no está volviendo a los mejores tiempos del reino de Israel. No está volviendo al tiempo del rey Josías, Ezequías, o del rey David o Salomón, que fue la época de gloria, sino que está volviendo a una época mucho anterior, a una época cuando no existía el pecado, a Génesis 1. Si hubo un momento en la historia en que todo era perfecto, es Génesis 1. Allí todo era bueno en gran manera. Génesis 1 está antes de la entrada del pecado. Por lo tanto, Daniel 7, al usar el lenguaje de Génesis 1, está diciéndonos que Dios pretende resetear el universo para volver a un estado anterior a la entrada del pecado, cuando no habían virus, ¿verdad? Como pensando en el lenguaje del computador y pensando en el coronavirus, antes de que entrara el virus al computador, Daniel 7 va a volver el equipo a un momento anterior, cuando el computador funcionaba perfecto de fábrica, recién hecho por el hacedor. Eso es lo que nos muestra Daniel 7 en este, digamos, tomando el aspecto de la estructura y el lenguaje al cual está aludiendo. Pero ahora nosotros vamos a volcarnos al texto bíblico. Vamos a ver, y estamos bien de hora, alcanzamos a comentar algo. Vamos a ver en Daniel 7. No vamos a leer todo, pero ustedes, bueno, y ahora ya puedo salir de aquí. Puedo salir para poder interactuar un poquitito. Vamos a buscar en Daniel 7. Recuerden ustedes que aparecen 4 bestias, un león con alas de águila, que representa el imperio babilónico, un oso con 3 costillas en los dientes, que representa el imperio medo-persa, un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas, que representa el imperio greco-macedónico, y también una bestia que tiene 10 cuernos, ¿verdad? Uñas de hierro, etcétera, que devora y destruye, que representa el imperio romano. Luego tenemos al cuerno pequeño, que está representando a Roma en su fase religiosa, y que ese cuerno pequeño tiene una supremacía por 1260 años, o tiempo y medio tiempo, y nos lleva en el tiempo del fin. Y después del periodo del cuerno pequeño, es decir, después de 1798, están los versículos 9 y 10, y me gustaría que los leyéramos. Daniel 7, 9 y 10.
A ver quién quiere tener el privilegio de leer estos versículos. Yo los leo. Ya. Ya, a ver. ¿Quién dijo primero? ¿Alejandro? Sí, pero no hay problema. Ya, Yo Alejandro, leo el léalo. 9. Cachipún. Al Claro, cachipún. yo leo el 9 y el 10 lo lee. No, no, lea los dos porque después le Versículo. vamos a dar otro texto a Rodrigo. 9 y 10. Ya, perfecto. 9 y 10. Dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Una descripción de un lugar en el cielo. No vamos a definir todavía qué lugar es. Daniel 7, yo les dije que intercalaba la prosa con el verso. Cuando está describiendo lo terrenal, lo escribe en prosa, pero cuando describe el escenario celestial, lo escribe en verso. Acá tenemos entonces, versículos 9 y 10, los primeros versos en la visión. Y está describiendo entonces una escena celestial donde dice que fueron puestos tronos. La pregunta, ¿dónde fueron puestos los tronos? ¿Qué lugar es este? El que ocupa el trono central es el anciano de días, que también le llama el juez. El juez se sentó. ¿El santuario celestial? El santuario celestial. Ajá. ¿El santuario celestial? Es el santuario celestial. Recuerden ustedes que el santuario terrenal representa el lugar desde donde Dios gobierna el universo. Los salmos dicen que el trono de Dios está puesto entre los querubines. Por lo tanto, ¿verdad? La presencia del trono de Dios nos recuerda específicamente el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, la descripción de este personaje regio, que es un rey, y que tiene un trono, y que tiene una corte que le sirve, nos parece la imagen de un palacio, ¿sí? Y se acuerdan ustedes que nosotros vimos ayer o antes de ayer, que la misma palabra Eikal, que significa templo, significa también palacio. De hecho, en Daniel, cuando describe el palacio de Babilonia, utiliza la misma palabra Eikal, que en el libro de Reyes, por ejemplo, o en Crónicas, significa templo, el templo de Salomón. ¿Y por qué? Porque ya dijimos, me parece que lo dijimos, que en el fondo el templo de Dios es el lugar de gobierno de Él y algo iba a decir, a ver, en relación a esto. Bueno, también el rey, cuando nosotros hablamos del rey de Israel literal, en el tiempo del Antiguo Testamento, las personas que tenían algún pleito y tenían que llevar las cosas ante un juez, los jueces eran los ancianos, las personas de experiencia que estaban en las puertas de la ciudad. Entonces yo tenía un problema con el vecino, íbamos a las puertas de la ciudad donde estaban los ancianos que tenían experiencia y también tenían autoridad local en la ciudad para resolver los problemas y dictar una sentencia, y ellos juzgaban y daban la sentencia. Pero cuando un problema escapaba a la autoridad que ellos tenían o escapaba a la sabiduría que tenían para poder resolver el conflicto, finalmente la Corte Suprema, ¿quién era el juez de la Corte Suprema? El rey, ¿verdad? Entonces, cuando un asunto escapaba a la autoridad o a la sabiduría de los ancianos, estas personas eran llevadas ante el mismo rey. Tenemos algunos ejemplos. Cuando estas dos mujeres estaban lidiando y las dos decían que el bebé que había sobrevivido era el hijo de ella. Eso escapó a la sabiduría de los ancianos. Entonces tuvieron que llevarla ante el rey Salomón. Y allí fue cuando el rey Salomón
pidió que partieran el bebé en dos. ¿Se acuerdan? Bueno, tenemos otro caso. Natán pidió hablar con el rey David y le dijo, mira, tengo un par de vecinos, uno es rico, tiene muchas ovejas, el otro es pobre, tiene solo una, y vinieron visitas de tierra lejana a ver al rico, y él tomó la ovejita del vecino pobre, la única, y la sacrificó. Yo quiero que tú dictes la sentencia, que tú me digas qué merece este hombre. Y David dice, este hombre merece la muerte, pero lo perdonaremos. Sin embargo, tendrá que pagar 4 ovejas por la oveja que mató. Y allí Natán le dice, tú eres aquel hombre. ¿Se acuerdan? Entonces, si el juez supremo era el rey, significa que la figura del juez acá no solamente debe vincular a Dios con su santuario, desde donde Dios juzga, según los salmos, sino que también lo vincula con su palacio, como rey que tiene la facultad de juzgar en su trono. Ambas cosas están unidas, no están separadas. ¿Mm? Por lo tanto, este lugar es la sala del trono de Dios, desde donde rige el universo. Ahora, este no es un juicio parcial, un juicio más dentro de todas las cosas que Dios hace, sino que es un juicio histórico del tiempo final, porque este juicio viene en un orden secuencial e histórico. Viene un primer imperio que caerá, un segundo imperio, tercer imperio, un poder representado por el cuerno pequeño que dura más de 1000 años, y después ubica este juicio y termina cuando se le entrega el reino al Hijo del Hombre. Y Jesús dice que ese Hijo de Hombre vendrá en las nubes del cielo con poder y gloria para buscarnos. Así que este juicio está vinculado con el final de la historia, pero no con el fin mismo, sino que previo al fin. No es que Cristo venga para juzgarnos, sino que el juicio comenzó antes, y cuando el Hijo del Hombre viene, es porque ya recibió la sentencia, ya recibió el reino, y por lo tanto puede venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en esta visión nosotros podemos deducir que en el templo celestial o palacio celestial hay por lo menos 2 salas, o 2 lugares, o 2 compartimentos. ¿Por qué lo podemos deducir? Porque dice acá que en esta fecha histórica en que comenzará el juicio final, hay un traslado de Dios desde un lugar de su palacio o de su templo hacia otro lugar. Se utiliza terminología de inaugurar un salón. Por ejemplo, dice, fueron puestos tronos. Entonces la pregunta, ¿los tronos siempre estuvieron en ese departamento o lugar? No, ¿verdad? Desde un punto de la historia, desde una fecha en particular, los tronos fueron puestos, dice, y el anciano de días se sentó. O sea, ¿siempre estuvo sentado en ese lugar? No. Eso está en paralelo con la frase, y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Siempre los libros estuvieron abiertos? No, los libros fueron abiertos en ese momento, el juez se sienta en ese momento, los tronos son puestos en ese momento, y el trono de Dios es descrito con más detalles, y dice que tiene ruedas que son fuego ardiente. La rueda es símbolo de movilidad, por lo tanto el trono de Dios se desplazó, no siempre estuvo en ese departamento. Después, en los versículos 13 y 14, dice que entró viniendo en las nubes del cielo el Hijo del Hombre y llegó hasta frente al anciano de día. Por lo tanto, también él está viniendo de otro lugar o de otro departamento para entrar a ese lugar y participar de ese juicio. Por lo tanto, este lugar donde se lleva a cabo el juicio, si tomamos nosotros la analogía del santuario terrenal, podemos determinar que es el lugar santísimo del santuario celestial, porque el sumo sacerdote oficiaba todo el año en el lugar santo, pero en el día de la expiación, que era el juicio para el pueblo, el sumo sacerdote se desplazaba para ahora oficiar en el lugar santísimo,
donde había un lugar que representaba también el trono de Dios, y el pueblo era juzgado. Bueno, vamos a leer los versículos 13 y 14, y si alguien quiere hacer preguntas o dar alguna opinión, lo puede hacer, mientras nosotros vamos hablando. Vamos a leer 13 y 14, y ahora sí, vamos a decirle a Rodrigo Urrutia que nos lea. Versículos 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Ya, entonces esos son los textos que decíamos que eran el centro del libro de Daniel, ¿verdad? Son el centro literario y el centro temático también. Es el clímax de la visión. Después de este versículo 14, la visión terminó. Y comienza ahora el ángel intérprete a dialogar con Daniel y explicarle más detalles de esta visión. Por lo tanto, aquí hay un punto de retorno. La visión comienza, ¿verdad? Y tiene su término cuando el Hijo del Hombre recibe el reino, y luego solamente viene la explicación de estos detalles. El texto dice que él estaba mirando en la visión de la noche, cuando de pronto en las nubes del cielo, viniendo estaba uno como hijo de hombre. En primer lugar, hay que destacar que el Hijo del Hombre, la frase hijo de hombre, es una forma semítica de decir hombre. Es común en los salmos, por ejemplo, el Salmo 8, cuando dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Acá tenemos un paralelo sinonímico en el cual la palabra hombre e hijo de hombre pasan a ser sinónimos. También tenemos Ezequiel, que Dios 90 veces se dirige a él diciéndole hijo de hombre. Dios le llama así a Ezequiel. Entonces la frase hijo de hombre significa humano, ¿verdad? Pero la verdad es que está antecedido por la partícula como. Dice: veía yo en las visiones de la noche, y aquí uno como hijo de hombre. O sea, él, después de haber visto a Dios, después de haber visto millares y millones de seres celestiales, dice que en el cielo ve que está entrando uno que parece un humano, uno que es como un humano, es como él. Entonces la pregunta: ¿qué hace un hombre en el cielo? Recordemos que Daniel vivió antes de Cristo, 6 siglos antes de Cristo, entonces él no conoció a Jesús de Nazaret, que después de la cruz ascendió al cielo, entró al santuario celestial, que es nuestro sumo sacerdote. Él no conoce esa historia, solo tiene vislumbres del ministerio de Cristo a través de los profetas que escribieron antes de él. Pero a Daniel le extrañó ver en el cielo a un humano, o alguien parecido a un humano. Pero lo interesante es que el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo. Y si ustedes buscan en una concordancia la palabra nubes, siempre, el 100% de las veces, es Jehová el que se desplaza en las nubes del cielo. Hay varios salmos que describen a Jehová que cabalga en las nubes del cielo, o Jehová se transporta en las nubes del cielo. Allí en Éxodo, por ejemplo, tenemos que Jehová guiaba al pueblo de día en una nube, ¿lo recuerdan? Y de noche en la columna de fuego. Por lo tanto, la nube o las nubes son el carruaje divino. También en la mitología pagana se ha descubierto, por ejemplo, que el dios Baal, el dios principal de los cananeos, se transportaba en una nube, ¿sí? Y se lo representa a Baal como el dios de las tormentas. Por eso es que Elías hizo que no lloviera por palabra de Jehová, y Baal, que era el dios de la nube y de la lluvia, no pudo hacer llover. Y Baal, como lanzaba rayos en las tormentas, bueno, el dios que lanzara un rayo y quemara el sacrificio era el dios verdadero. Era la especialidad de Baal.
pero Baal no pudo lanzar un rayo. Entonces Baal es representado como el dios supremo del panteón cananeo, que se desplaza en las nubes también. Y Daniel, escribiendo este capítulo en el idioma arameo, el idioma internacional, el idioma pagano, está diciendo, o está viendo, ¿verdad?, en esta visión, que hay alguien que es como un humano, como ustedes, como yo, pero que se desplaza en las nubes como si fuera divino. Parece que este personaje tiene naturaleza divina y humana. Y más todavía, si ustedes recuerdan, en el versículo 9 y 10, dice que los millares de millares y millones de seres celestiales servían al que está en el trono. Pero el Hijo del Hombre, cuando se presenta ante el anciano de días, en ningún momento se postra, ni le sirve, sino que él está frente a frente, y más todavía, el anciano de días le entrega el trono, le entrega el reino, el poder y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién será este Hijo de Hombre que Dios mismo, el Juez Supremo, el Rey del Universo, le está entregando su propio trono? ¿Quién será? Bueno, yo creo que ya todos sabemos, ¿verdad? El Hijo del Hombre es el Mesías, y Jesucristo, cuando viene a la tierra, el título favorito de él es el Hijo del Hombre. Él se autodenomina el Hijo del Hombre. Y Jesús deja ver que el Hijo del Hombre representa al Mesías en su naturaleza humana y representa también al Mesías en su naturaleza divina. Porque Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Dice que llegará el día en que todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán a resurrección. Por lo tanto, el Hijo del Hombre no es solamente humano, es también divino. Y eso lo revela Daniel. Daniel lo revela claramente. Y el sermón profético de Jesús en el Monte de los Olivos, el sermón tiene como clímax cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes del cielo, con poder y gran gloria, con todos sus ángeles. ¿De dónde viene esta imagen? El Hijo del Hombre desplazándose en las nubes del cielo. ¿De dónde trae el poder y la gloria? ¿Dónde la recibió? ¿De dónde viene con todos esos millares de ángeles que la acompañan? De la sala del trono celestial. Entonces Jesús se está colocando en el lugar de ese Hijo del Hombre de Daniel 7. Eso es muy interesante. Ahora, entonces nosotros podemos ver que en los versículos 9 y 10 se está describiendo el comienzo de este juicio celestial en una fecha posterior a 1798, pero anterior a la segunda venida, y en el versículo 13 y 14 se está describiendo el fin de este juicio celestial, donde el Hijo del Hombre, en representación del género humano, está recibiendo lo que nosotros merecemos. Como Él tomó Oye, nuestro Héctor, lugar en la cruz. perdón. ¿Sí? Héctor, una pregunta. ¿Sí? Sebastián, Disculpa. te escucho. Sí, y ahí cuando Jesús en Lucas, por ejemplo, estaba viendo ahora en Lucas 21-27, que dice lo mismo, que verán al Hijo del Hombre en las nubes, ¿no es cierto? Es como una especie de que él cita la escritura antigua así como la cita en otras ocasiones para hacer referencia de que él es el Hijo de Dios. La verdad es que ¿Está aquí como no hay una citando cita. textual Claro. O sea, digamos aquí hay un uso distinto de la escritura, porque hay veces que Jesús dice, bien escribió Moisés, o como dijo el profeta Isaías, pero acá no está mencionando el autor. En Daniel, en Mateo 24:15, Marcos 13, él está citando a Daniel. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pero acá él no dice, digamos, no está citándolo explícitamente, pero sí está usando el lenguaje de Daniel 7, 13 y 14. Ese lenguaje que está describiendo el punto neurálgico y central de toda la estructura del libro, él lo está aplicando a él en el momento climático de su sermón. O sea, el mismo lugar central que tiene en Daniel, lo está colocando como central en la historia de la salvación. Y él es ese personaje. Él se está identificando explícitamente. No lo está citando formalmente,
pero sí está usando el lenguaje, lo está evocando. ¿Mm? Que es muy claro, o sea, todos los que lo podían oír no podían pensar en ningún otro personaje del Antiguo Testamento, en ningún otro texto, que en Daniel 7, versículo 13 y 14. Solamente que en Daniel 7, 13 y 14 el Hijo del Hombre está entrando al santuario celestial, al lugar donde está el Padre en el trono. Pero aquí en Mateo 24, Él está saliendo del cielo y está viniendo a la tierra, porque dice que vendrá con sus ángeles y todas las naciones le verán y enviará a sus ángeles y juntarán a los escogidos y los llevarán con Él. Por lo tanto, está hablando de la venida de Cristo a la tierra. ¿Mm? Y eso significa que el juicio celestial tiene que ser previo al fin. Y en eso, ¿verdad? Somos los únicos como iglesia, como corporación, pero la verdad es que hay teólogos protestantes, católicos y algunos judíos que creen, en base a la evidencia de la Biblia, de que el juicio final es previo a la segunda venida. ¿Mm? Entre ellos, Luis Alonso Choque, el que yo les mostré la Biblia que él escribe aquí en 3 volúmenes, aquí la tengo, es católico romano, un erudito en lenguas bíblicas, tradujo toda la Biblia de Génesis al Apocalipsis y la comentó completa. Y él dice, allí cuando comenta Daniel 7, que claramente el juicio final es previo al segundo advenimiento, y dice, y esto no solo en Daniel, sino en todo el Antiguo Testamento, que es la especialidad de él. ¿Mm? Bueno, otro punto que nosotros podemos descubrir es que ya esto lo había mencionado algo Rodrigo Díaz. Muchos piensan que el juicio que comienza acá es un juicio contra el cuerno pequeño, porque en el contexto, ¿verdad? El cuerno pequeño persigue a los santos del Altísimo. Desde nuestra perspectiva, el cuerno pequeño es el malo, el villano, los santos del Altísimo son las víctimas, por lo tanto debiera ser juzgado el cuerno pequeño. Y bueno, yo sé que aquí hay varios abogados, me parece que así es como se ejecuta hoy, ¿verdad? Si una persona le hace daño a otra, el que es llevado a juicio es en este caso el malo, el villano, ¿cierto? El presunto culpable, así es. El presunto culpable, ¿verdad? Sí. Entonces, así es. Pero resulta que en los tiempos bíblicos, en el pueblo de Israel, era al revés. El que era llevado a juicio era la víctima, o diríamos el presunto inocente. ¿Por qué? ¿Iba a decir algo, Alejandro? No, ¿No? o sea, desde un punto de vista de lo que es la lógica jurídica, que tal vez no tenga absolutamente nada que ver con la lógica de los procesos que se hacían en ese tiempo, se trasladaba tal vez el peso de la prueba en que la víctima debía probar su calidad de víctima, para luego efectuar una imputación a una persona o personas específicas. A diferencia de la legislación nuestra, que igual tiene base judeo-cristiana, donde hoy día tú como víctima abiertamente y prácticamente sin ninguna responsabilidad puedes imputar la comisión de un delito a alguien, y es también, por supuesto, de cargo de quien imputa ese delito acreditar que sí es. Hay una presunción de inocencia para el imputado, pero por lo que tú estabas comentando, me da la impresión de que aquí la víctima debía probar su calidad de víctima. Claro, eso es al menos lo que he recogido de lo que tú estabas explicando. Sí, sí, lo primero, digamos que cuando Dios instituye jueces en el Pentateuco, los jueces son personas que tienen autoridad. Entonces, ellos son puestos para defender a los que no tienen autoridad, a los más débiles. O sea, los jueces debían proteger a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los que podían ser oprimidos fácilmente por alguien con mayor autoridad, y estas personas no tenían cómo defenderse. De allí, por ejemplo, que en la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús dice que había una viuda en una ciudad X que obviamente no tenía marido y por lo tanto no tenía que la defendiera, y era oprimida por su adversario. Entonces la mujer iba pidiéndole al juez que la juzgara de su enemigo. Pero como el juez era injusto, a pesar de que el papel de él
era defender a las viudas, él no tenía interés en cumplir su papel. Pero como la viuda insistió tanto, finalmente el juez accedió a juzgarla y dice que la mujer estaba pero tremendamente feliz cuando le llegó la citación de la corte para presentarse en tribunales. Algo que es raro para nosotros, porque si nos llega una citación de una corte para presentarnos en tribunales, automáticamente, ¿verdad?, pensamos que nos van a condenar o que algo hicimos y temblamos, aunque no hayamos hecho nada. Pero en los tiempos bíblicos era al revés. Y si también piensan ustedes en el papel de los jueces, el libro de los jueces, cada vez que el pueblo pecaba, venía un enemigo que los oprimía y ellos oraban a Dios y Dios levantaba un juez. Y el juez no venía para condenarlos o para condenar al enemigo, sino para libertar al pueblo oprimido. Como consecuencia, vencía al enemigo opresor. Pero era la consecuencia, ¿verdad?, o algo necesario para poder librar, en este caso, al pueblo que estaba siendo oprimido. Eso es más o menos el propósito de los jueces en el tiempo bíblico. Y desde esta perspectiva, cuando dice que el cuerno pequeño oprime a los santos del Altísimo y se establece un juicio, se abren los libros, se ven los registros, y el que comparece es uno solo. Nos recuerda que en el día de la expiación, en el santuario, comparecía el sumo sacerdote representando a todo el pueblo. Y el sumo sacerdote representaba al pueblo de Dios, no a los cananeos. Entonces el juicio, en representación, el Hijo del Hombre, tiene que ser un juicio para el pueblo de Dios. Ahora, si alguien quiere un texto prueba, podemos leerle la explicación del ángel, o más bien lo que dice Daniel en el capítulo 7, versículo 22. A ver si lo leemos. Capítulo 7, versículo 22. Dice, hasta que vino el anciano de muchos días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos recibieron en posesión el reino. Ya. Entonces dice que el cuerno pequeño oprimió a los santos hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que ellos recibieron el reino. Ahí vemos varias cosas. El juicio se hace a los santos del Altísimo. En segundo lugar, el juicio es previo a la recepción del reino. No es que el juicio será después de que ellos sean llevados al reino eterno, sino que primero ellos son juzgados y después de un tiempo recibirán el reino. En otras palabras, Cristo vendrá en la gloria de su reino para llevarnos con él después de haber pasado por el juicio celestial. Me gustaría que alguien, si tuviera una versión distinta, pudiera leer el mismo versículo, que no sea la misma de Juan Bautista. A ver. Yo tengo Y después lo revisamos en arameo. 1909. A ver, Jorge. Sí. ¿Qué dice allí? ¿Me escuchas? Sí, vamos a escuchar a Jorge y después a Joaquín. ¿Sí? Pero se me corrió la Daniel, capítulo 7:20, que estaba con la 1995. Ah. A ver, le ¿El pedimos hermano Joaquín, Daniel? Joaquín primero. Joaquín. Sí, dice, entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Ya, esa debe ser la nueva versión internacional. Ya, bueno, allí dice que llegó el tiempo en que el anciano de días, ¿verdad?, juzga y emitió juicio o veredicto en favor de los santos del Altísimo, y dice, en ese momento recibieron el reino, pero esa frase estaría mal traducida, porque el verbo hebreo allí indica que tuvo que pasar un tiempo, un lapso. Es la misma palabra hebrea que utiliza en Daniel capítulo 7, versículo 13, cuando dice que, después que dice que el Hijo del Hombre estaba viniendo en las nubes, dice,
y el Hijo del Hombre llegó o alcanzó hasta el anciano. O sea, este indica un proceso o un tiempo o un espacio. Esta misma palabra, el mismo verbo se utiliza también en el capítulo 12, versículo 3, 12, cuando después de los 1290 días, dice, bienaventurado el que alcance o llegue a 1335 días. O sea, 1335 días tiene un lapso adicional a los 1290, ¿verdad? Entonces, el verbo es el verbo alcanzar o llegar. No sería que en ese momento reciben el reino, sino que va a pasar un tiempo para que ellos reciban posteriormente el reino. Bueno, escuchamos la otra versión de Jorge. Aquí estoy con la 1909, dice, Uh-huh. hasta tanto que vino el anciano de grande edad, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Ya. Entonces dice que la persecución fue contra los santos, pero hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Bueno, vamos a mostrarlo acá en arameo, ¿sí? Yo tengo la enciclopedia que creo que la tengo abierta, parece que no. Me perdió. Voy a revisar. Ahí yo estoy. Voy a mirar si la tengo abierta. Si la tengo abierta, entonces ahora voy a tratar de compartir. Ahí, aquí está. Ya, aquí ven la enciclopedia. Ustedes me dicen si la logran ver. Ya, Sí, la están viendo. Sí, se ve. Bueno, Sí, aquí ahora está sí. en arameo. Originalmente los caracteres del idioma hebreo eran distintos a estos, pero en el tiempo del cautiverio babilónico copiaron los caracteres arameos. Entonces ustedes van a ver que el hebreo moderno tiene exactamente estos mismos caracteres, pero la verdad es que es otro idioma. Así como usamos el mismo alfabeto para el portugués, el francés, el inglés, pero son idiomas distintos. Bueno, aquí dice hasta, la preposición significa lo mismo que en castellano, hasta que vino. Es el verbo atá, de maranata, de venir, hasta que vino el anciano de días. Yo pongo el cursor porque a ustedes les permite traducir. Si ustedes ven allí, lo traduce en inglés, pero dice die, ¿verdad? En la palabra. Pero nos dice también que está en plural, o sea, días, y nos dice también que tiene el artículo. Entonces sería el anciano de días. Y aquí está el verbo juzgar. Perdón, está como el sustantivo juzgar, está con artículo también, literalmente diría, y el juicio, esta misma palabra, diná, significa juicio como si fuera una sesión, pero también significa sentencia, que en este caso es la resolución del juicio. Se puede traducir como el juicio o como la sentencia. Y luego dice, está el verbo dar, pero está en voz pasiva, en este caso sería fue dado. Si nosotros traducimos juicio, diríamos hasta que vino el anciano de días y el juicio fue dado a los santos del Altísimo. Si lo traducimos como sentencia, diríamos hasta que vino el anciano de días y la sentencia fue dada a los santos del Altísimo. Ahora, aquí santos está antecedido de una preposición que lee, que ustedes ven la traducción allí para, en relación a. Esta preposición se puede traducir, el juicio fue dado o la sentencia fue dada para los santos del Altísimo. O el juicio fue dado o fue hecho a los santos del Altísimo. Y también algunos proponen traducir el juicio fue dado en favor de los santos del Altísimo. Pero lo que significa básicamente es a o para. Entonces este juicio es a los santos del Altísimo o para los santos del Altísimo. Y aquí yo tengo algunas versiones. Aquí la nueva versión internacional, entonces vino el anciano de días y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo.
y allí traduce lamentablemente en ese momento, que no es lo que dice, ustedes pueden ver aquí, dice, y el tiempo está con artículo, y la palabra tiempo aquí, semán, es un tiempo establecido. Dice, y el tiempo establecido, ustedes ven allí, es el verbo llegar, venir, suceder. El tiempo establecido llegó y el reino recibieron o fue tomado por los santos del Altísimo. Entonces, primero es el juicio y después el tiempo establecido para recibir el reino llegará para que los santos lo reciban. Bueno, aquí otra versión tengo justamente esta versión que yo les mostré aquí de rojo de Luis Alonso Choquel. Dice, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo. Y empezó el imperio de los santos. Así lo traduce Luis Alonso Choquel. Aquí lo traduce para hacer justicia. Esta es una versión un poco de paráfrasis, digamos, como tratar de dar más la idea, más en castellano, más que el idioma original textual, pero de todas maneras es algo que está relacionado con los santos del Altísimo y no con el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, en segundo lugar, será destruido, porque es el opresor, pero el juicio originalmente, o más bien los que comparecen ante el juicio, son los santos del Altísimo. No son vistos porque ellos están en la tierra y el que se presenta por ellos es uno como hijo de hombre. Por lo tanto, podemos nosotros decir que mientras nosotros estamos acá en este mundo, bueno, vamos a decir la fecha porque ya la saben y mañana vamos a verlo con detalle. El juicio comenzó en 1844 y desde ese momento que Cristo entró al lugar santísimo y se presenta en nuestro lugar, nosotros personalmente no seremos juzgados porque nuestras obras están registradas en los libros del cielo. Por eso es que dice que se abrieron los libros. Pero hay un ser humano que se presenta en nuestro lugar, en este caso Jesucristo. Y todo esto, ¿verdad? Es entendido gracias al santuario. Y más concretamente, no tanto al santuario, a la tienda, sino al templo de Salomón, el templo más sólido, ¿verdad? Lo podemos entender en base a las ceremonias del santuario, en base al juicio, que era el día de la expiación, nos arroja luz para poder entender el juicio celestial y el juicio final. Porque nosotros no debemos entender el juicio final de Dios en base a los juicios de cualquiera de las naciones modernas u otra nación antigua, en base a los juicios del Imperio Romano, el Imperio Griego, o los hindúes, o los incas, o los mayas, o la nación de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, sino que debemos entender el juicio celestial a la luz de cómo era el juicio en el pueblo de Israel. Bueno, esto sería lo que yo quería mostrar hoy. Mañana lo complementaremos con el capítulo 8, que es paralelo al Manuel, 7. ¿Sí? por acá, Jorge. Mire, disculpe, tengo la versión 2000, ¿ya? Y dice, hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Bastante, yo diría que es bastante fiel al original, la idea que da allí. Pronunció el juicio en favor de los santos y llegó el tiempo en que los santos reciben el reino. Eso es lo que está diciendo allí. Ahora, lo central de todo esto es que los santos solamente pueden recibir el reino porque primero lo recibió el Hijo del Hombre en el cielo. ¿Se dan cuenta? El versículo 18 lo hace claro. El versículo 18 del mismo capítulo 7, que es posterior, ¿verdad? Está en el diálogo posterior de Daniel con el ángel. Una vez que ya vio la visión, el ángel le dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre.
Entonces, ese es el resultado final de la obra del Hijo del Hombre en nuestro favor. Entonces, Cristo no Héctor, solamente aquí en la tierra, perdón, no solamente en la tierra hizo algo en favor nuestro cuando murió en la cruz por nuestros pecados, sino que también Él ascendió al cielo para seguir obrando en nuestro favor hasta el juicio final. Sí, escucho. sí, mira, donde dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Juicio favorable, sentencia favorable, se da el juicio, son los gananciosos, evidentemente porque tiene que existir un acusador de estas víctimas. Es decir, estos que son víctimas o estos que son los salvados por Jesús, evidentemente para que se les dé el juicio o ganen un juicio, tiene que haber un acusador, tiene que existir alguien que le esté diciendo que no pueden estar en el lugar donde van a estar. Y no sé cómo funciona este tema, pero finalmente el juicio es dado a los santos, es decir, ellos, comillas, ganan este juicio, o son liberados, salen absueltos, Claro. pero es alguien que los acusa de algo. ¿Está Sí, bien? la verdad es que acá, bueno, cada una de las escenas del juicio que se ven en la Biblia, no siempre están todos los elementos o todos los participantes, sino, perdón, los que se quiere resaltar, el punto que se quiere resaltar. Pero podemos ver en Job capítulos 1 y 2, donde dice que en el concilio celestial, delante del mismo Dios que está en el trono, con todos sus ángeles, aparece el acusador, Satanás, ¿se recuerdan? Y él está, mientras Dios dice que Job es justo, Satanás dice que no, que en realidad Job es un cristiano hipócrita porque él hace lo bueno por interés, solamente porque Dios lo ha acercado con riquezas, con bendiciones, con prosperidad, por eso le sirve. Pero que si estuviera en adversidad, negaría a Dios en su cara. Entonces ahí tenemos un acusador, ¿verdad? También, por ejemplo, podemos recordar Zacarías capítulo 3, cuando dice que Satanás estaba a la mano derecha de Zacarías, el sumo sacerdote, perdón, no de Zacarías, de Josué, el sumo sacerdote, para acusarlo. Y allí aparece, ¿verdad?, el ángel de Jehová que reconoce que él es pecador y es culpable, pero dice que él lo declara justo en el juicio. Y dice que después de declararlo justo, le cambia sus vestidos de harapos y le pone vestiduras dignas. Entonces hay una vindicación al sumo sacerdote, Josué, que él representa al pueblo judío en el tiempo posterior al exilio y que es limpiado en el tribunal celestial, y así el pueblo se hallado digno de restaurarse, restaurar el santuario y la ciudad en Jerusalén. Pero hay un acusador como también hay un defensor, en este caso el ángel de Jehová. Héctor, una consulta. Sí. Hay algunos predicadores que usan el versículo 22 para decir que este juicio que se da a los santos del Altísimo es cuando estén en el milenio, para poder que ellos revisan los libros. ¿De qué manera yo sé que esto, por ejemplo, no es así y que es como tú lo estás planteando, que no es en el milenio, sino Claro. que es cuando Jesucristo, viene acá a la tierra? Sí, bueno, en primer lugar, aquí la terminología que se utiliza pone a los santos del Altísimo como los sujetos del juicio. Ellos son los evaluados. Hay una sentencia en favor de ellos, pero en Apocalipsis 20, versículo 4, dice que a los santos se les dio la facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces allí no es que ellos sean los juzgados, sino que ellos reciben la facultad de juzgar. Y en este caso los que son juzgados son los que están muertos, los impíos, porque los justos no son un grupo, sino que son todos los justos de todas las edades, y dice que incluso los que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Ahí tenemos todos los justos resucitados, vivos, en el cielo, juzgando. En cambio acá, los santos son los que son juzgados. Hay una sentencia sobre ellos. Hay un juicio hacia ellos. La palabra le, que significa a o para, si lo tomamos literalmente, dice se dio el juicio o la sentencia a los santos o para los santos. Ahora, también el aspecto cronológico es fundamental porque Daniel 7 está describiendo un momento inmediatamente posterior a los tiempo y medio tiempo de supremacía del cuerno pequeño. Es después de ese obrar del cuerno pequeño durante ese periodo en que se ponen los tronos y se hace el juicio celestial. No es el juicio del milenio, que es posterior a la segunda venida. Al contrario, este juicio termina con el momento cuando Cristo recibe el reino. Y si nosotros tomamos en cuenta Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 17, dice que cuando suena la séptima trompeta, se da término al juicio celestial y el Mesías recibe el reino por los siglos de los siglos. Y luego, él abandona el cielo para venir a la tierra con sus ángeles en el capítulo 19. Y en el 20 describe el juicio que los santos realizan. Por lo tanto, la recepción del reino del Hijo del Hombre es bastante anterior al juicio del capítulo 20 del Apocalipsis. Cronológicamente, entonces, no corresponde. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a cerrar acá para poderlos ver a todos. Y mañana vamos a seguir hablando del tema, pero ahora desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del santuario netamente, porque aquí el santuario está presente, ¿verdad? Está implícito que hay un departamento al cual se entra o se inaugura en una fecha particular para dar comienzo al juicio final, y que este juicio es previo al fin, ¿verdad? Y que este juicio es favorable para los santos, y que también después de que los santos reciben el reino y son juzgados favorablemente, el cuerno pequeño también debe ser destruido, pero no es el sujeto, ¿verdad? El sujeto principal del juicio. El interés del cielo es en favor de los santos. También hay que recordar que el cuerno pequeño condenó a los santos en el tribunal de la Santa Inquisición. Millones fueron muertos por herejes, con el cargo de herejía. Entonces, en el tribunal celestial se vindica a estos santos y se muestra que ellos, al revés, eran los que estaban haciendo lo correcto. Bueno, y mañana, como decíamos, vamos a mostrarlo desde la perspectiva del capítulo 8, que nos añade algunos detalles, y vamos a ver que los paralelos nos obligan a pensar que este juicio es lo mismo que la purificación del santuario que está en el capítulo 8. Vamos a orar para terminar y vamos